Esta mañana es la tercera parte de esto que comencé hace 2 domingos, el rescate más grande de la historia. Y decíamos, solo hago un par de breves repasos. La Biblia se puede resumir en 4 secciones principales. Y estas secciones, dijimos, eran la creación, la caída, el rescate y la restauración de todas las cosas. Esta es la historia de la Biblia completa. Es decir, Dios nos creó para relacionarse con nosotros, Él con nosotros, pero nosotros pecamos y nos desconectamos de Dios. Y desde ese momento, el momento en que nos separamos, Dios ha hecho que su meta número 1 sea que nos reconectemos con Él. Por eso mandó a Jesús, para que por medio de Él Dios pudiera reconectarse con nosotros. Y un día, ya muy pronto, Jesús va a regresar a restaurar este mundo y todas las cosas a la forma original como debieran ser. Esa es la historia de la Biblia. Conexión, desconexión, reconexión. Una historia de amor. Hoy nos corresponde el rescate. Un árbol fue el punto de origen de todo el problema de la vida humana en el cual incluso hasta hoy estamos lidiando todos. Un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dicho en el jardín de Edén que comieran de todo fruto que quisieran, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues si comían de ese fruto, morirían inmediatamente. Conocieron y experimentaron el mal dentro de su ser. La naturaleza del mal ahora se inundó en su ser. La perversidad y todo lo que el mal correspondientemente trae con ello. Y hay un solo remedio. Hay un solo remedio para el pecado. Hay un solo remedio. No es tratar de hacer tu mejor esfuerzo. No es asistir a la iglesia, aunque si no hubieras asistido no hubieras sabido esto hoy, entonces sí tienes que asistir. Tampoco es ser religioso. Les he testificado de esto en evidencias comprobadas. En el mundo hay 39,000 religiones. Entonces no es la religión lo que salva al hombre. No es cantar en el coro. No es hacer buenas obras. El remedio para el pecado es diezmar. Son bromas. Son bromas. El único remedio para el pecado es el perdón. El perdón. Y estas son las buenas nuevas. Así como un árbol fue el origen de nuestros problemas, otro árbol en forma de cruz fue el que resolvió el problema. Y fue lo que pasó en la cruz, lo que capacitó a Jesús de poder venir a rescatarnos. Pero entonces, ¿qué pasó en la cruz? ¿Por qué es la cruz la solución para nuestros problemas? El apóstol Pablo nos va a explicar en términos teológicos, desde la justa perspectiva de Dios, qué fue lo que pasó en la cruz. Y por qué por la cruz Dios puede reconectarse con cada uno de nosotros otra vez, gracias a ella. Si te puedes imaginar la cruz como un puente, nosotros estamos en un lado de un abismo infranqueable y Dios está en el otro lado. El pecado nos separa de Dios y nos impide librar ese abismo. El hombre va a intentar de todas formas por crear ese puente, pero nada de los esfuerzos humanos, por muy loables que sean, alcanzarán la capacidad para librar ese abismo causado por el pecado. Entonces Dios es el que decide construir el puente por una sola razón. Él quiere reconectarse con cada uno de nosotros y que tú te reconectes con Él, regreses a Él. Pablo nos dice que en la cruz 2 cosas pasaron y que pueden pasar también en nuestra vida. Por lo que Jesús hizo en la cruz y gracias a ella poder reconectarnos con Dios. La primera cosa que pasó en la cruz
Gracias a la cruz puedo ser perdonado de todo mi pecado, y intencionalmente puse de todo, no por todo. De todo. En un momento te voy a mostrar con la escritura porque esto es clave para entender cómo obró Dios en nuestro perdón. Colosenses capítulo 2 verso 13 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. La Reina Valera contemporánea lo dice así, la de los 60 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa que estábamos muertos en nuestros pecados? Bueno, al regresar al jardín de Edén, ¿cuál fue la primera promesa que Dios jamás hizo? La primera promesa que Dios jamás hizo. Una garantía, una promesa. No, para que no perdamos tiempo, a ver si se te ocurre, aquí está. Y Dios, el Señor le dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta fue la primera promesa. Si comes, vas a morir. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios cumple sus promesas? Si algo tienes la confianza y certeza con Dios, es que todo lo que Él promete, lo cumple. Y bueno, conocemos la historia, lo vimos muy dramáticamente la semana pasada, que pasó con Adán y con Eva. Conocieron el mal y conocieron la culpa y la culpabilidad. Ahora los empujó a esconderse y enmascararse en sus propias obras para no reconocer que habían desobedecido. ¿Se recuerdan que cuando viene Dios a preguntarle a Adán, cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Así como no, te amarraron, te agarraron, te obligaron y a la fuerza te lo metieron. Va con la mujer. Eva, comiste, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y desde entonces vamos a encontrar razones y justificaciones para no admitir una sola cosa. ¿Qué hubiera pasado si cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Señor, te desobedecí, perdóname, ten misericordia. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Ahí todo se arregla. Pero el mal ahora ya estaba contaminando la voluntad del hombre. Y entonces, si algo de lo que puedes estar seguro, les dije, es que Dios va a cumplir sus promesas. Entonces, ¿qué pasó con Adán y con Eva? Dios les dijo que iban a morir inmediatamente, pero cuando lees la historia, no murieron físicamente, no cayeron fulminados en ese instante, no cayeron en ese momento, murió inmediatamente en su espíritu. Y lo que les voy a decir ahorita, de verdad, es algo que me emociona sobremanera cuando finalmente lo puedes comprender a la luz de las Escrituras. Y esa muerte espiritual hizo que ahora entrara en Adán la muerte moral, la muerte del alma, y eventualmente la muerte corporal, la decadencia, la descomposición. El paso de lo temporal ahora empezó a funcionar en su vida. Ya dejó de ser eterno y ahora es temporal. Dejó de ser infinito y ahora es finito. Y Pablo va a decir que cada día esta morada física, esta casa física se desmorona. ¿Cuántos se han dado cuenta al pararse en el espejo inevitablemente o al ver fotos? ¿Nunca has visto fotos de unos años atrás para ahora? No importa lo que le hagas al cuerpo, lo puedes untar, lo puedes envolver, lo puedes jalar, lo puedes cortar, lo puedes inyectar, le puedes hacer de todo, lo puedes maquillar, mira, poner lo que querrás, inevitablemente, ahí va. Esto es algo que los cirujanos plásticos no quieren que les diga, porque definitivamente no. Él quiere que tú creas que puede postergar tu juventud eternamente. Le conviene para el yate, para el avión, para la moto, para el carro, para la mansión. Si hay algún cirujano plástico, no la agarres contra mí, hace bien tu trabajo. Pero bueno, en la Biblia, la palabra muerte que usa Dios al decirle eso a Adán, no significa solamente la separación del alma del cuerpo, significa la separación de nuestro espíritu del espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es luz y que Dios es vida, o es la vida.
sin Él no hay luz y sin Él no hay vida. En el jardín de Edén, antes de que Adán pecara, préstame mucha atención. Si no captas nada más, capta esto, por favor. Antes de que Adán pecara en el jardín de Edén, Dios no solamente vivía con Adán, no solamente se conversaban cara a cara en el fresco de la tarde, Dios vivía en Adán. Vivía en Adán. Sopló aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Dios vivía en Adán. Pero cuando Adán pecó y el mal entró, Dios se mudó. Tuvo que salir de esa casa. Porque las tinieblas y la luz no pueden convivir. Porque la mentira y la falsedad no pueden convivir. Porque la muerte y la vida no pueden convivir. Porque Dios va a decir, te doy a escoger la muerte o la vida, la libertad o la esclavitud, la bendición o la maldición. Escoge la vida. Si yo escojo la muerte, yo escojo la oscuridad y escojo el mal, le estoy diciendo a Dios, chao. Yo elijo quién va a vivir aquí. Adán tenía que decidir y decidió, y cuando decidió, Dios salió de Adán y eso significó la muerte espiritual. Porque ahora ya Dios no podía estar en Adán, porque Dios no puede estar, dice la Biblia, en presencia de pecado. Él es santo, no puede. Y desde entonces, toda persona que nace, nace en oscuridad espiritual y cada persona está espiritualmente muerta, es decir, separada de Dios. Aunque tenga alma y tenga cuerpo, está separada de Dios porque ha nacido bajo esa misma condición. Satanás se ha encargado de engañar al hombre con las falsedades y las imitaciones de todo lo que Adán perdió, lo que él tenía cuando Dios vivía en él. La falsa luz, la falsa paz, la falsa realización, el gozo falso, la falsa alegría, la falsa libertad. Y el hombre piensa que si tengo esto, seré feliz. Si alcanzo aquello, tendré paz. Si logro lo otro, entonces tendré realización. Y todas son imitaciones baratas de lo que se perdió en el jardín de Edén. Y no hay nada en esta vida que jamás pueda llenar ni satisfacer tu ser, porque lo que se perdió se llama Dios. En ti, la esperanza de gloria. Pero ahí vamos, queriendo, cuando lo decimos, lo pensamos, lo planeamos. Ay, cuando ya sea grande, cuando me vaya de la casa voy a ser feliz. Cuando me gradúe voy a ser feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando me divorcie voy a ser feliz. Y ahí vas, buscando la felicidad desesperadamente. Y no va a llegar de esa forma. Entonces, en esa carrera de la vida humana, buenas noticias esta mañana, veniste el día indicado. Lo que Satanás no se esperaba, no se imaginó. Y recuerda que él no es cualquier cosa, él tenía una sabiduría superlativa entre todos los arcángeles. Es astuto, pero astuto a lo máximo. No hay comparación, no tenemos capacidad humana de comprender el nivel de su astucia. Pero lo que Satanás jamás pensó, jamás imaginó, jamás se le ocurrió que iba a pasar era que, sí, él sabía que el hombre nunca iba a poder regresar a Dios. Nunca iba a poder librar ese abismo, pero jamás se le ocurrió que era Dios el que iba a ir en pos del hombre. Era Dios el que iba a ir en pos del hombre. Y entonces cuando mira que Dios dice voy a llegar a ellos, empieza su estrategia para tratar de detener eso. Por eso es que cada vez que en la promesa de la línea de promesa que venía desde Set y luego desde Sem, va a querer aniquilar a los posibles que pudieran ser la simiente de la cual Dios le dijo a Eva aplastaría la cabeza. Y Dios ha venido en pos del ser humano. Dios ha venido en pos de ti. ¿Cuántos de ustedes pueden testificar el día de hoy que Dios te alcanzó? Quizás en lo peor de tu vida, Dios llegó a ti. Cuando todo estaba oscuro, Él llegó a ti. Cuando no tenías esperanza, Él llegó a ti. Cuando todos te dieron la espalda, Dios llegó a ti. Cuando no pensabas que lo necesitabas, Dios llegó a ti. Porque ese fue su plan desde el principio. ¿Sabes la única razón? Te ama. Con amor eterno. Te amo con amor. Él dice, te amo con amor eterno. Por la manera en la que Dios nos da vida espiritual,
es a través de la muerte física de su único hijo. Esto es un misterio que solo la fe logra asimilar. La manera en la que Dios nos da vida espiritual es a través de la muerte física de su único hijo. Regresamos a Colosenses, avanzamos un poco más. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero quiero que digas conmigo la siguiente parte de este verso en voz alta, por favor. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Pero esos peros de Dios en la Biblia son gigantescos, son magistrales, son maravillosos, son razones de alabanza y adoración y gratitud eterna. Sí, estaba muerto en pecado, estaba muerto, separado de Dios, pero Dios me dio vida juntamente con Jesús. ¿Y sabes qué? Me perdonó todos los pecados. Aleluya, aleluya. Vivimos en una cultura que no comprende la palabra pecado y se las voy a tener que explicar un momento el día de hoy. Perdón, la palabra perdón. ¿Sabes qué significa la palabra perdón? Literalmente en el griego de la Biblia es separar. Separar. Todos, sin excepción, desde que nacemos cargamos esto que se llama pecado como pesadas bolas de hierro con cadenas amarradas a nosotros. Cargamos, hacemos promesas, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos de ustedes hicieron una promesa siendo jóvenes ahí en una parranda de la universidad o del colegio y cuando de repente los efectos exagerados de lo que ingeriste ahora te hace tener que devolver lo que habías ingerido y en medio de todo ese desmadre vas a poner la cara en un lugar que no fue diseñado para la cara, fue diseñado para otra cosa? Y ahí puesto en ese lugar, mientras estás como estás, haces una de estas promesas: no vuelvo a hacerlo. Solamente para que el siguiente viernes otra vez con la perseguidora del fin de semana hay que volver a salir a parrandear, ¿verdad? Cargamos. Bueno, eso es un ejemplo que sí, hay otros no van a decir, pues yo no, gracias a Dios no tengo el problema. No, tenés otros peores. Y haces esfuerzos por separarte de ellos, por cambiarlos, por dominarlos, pero esas cadenas y esas bolas no se pueden romper con ningún esfuerzo humano. Necesitamos que alguien venga a romper la cadena y separarte del pecado. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo en la cruz de Cristo. Uno de mis versos favoritos en la Biblia, Salmos 103. Por favor, léelo conmigo en voz alta. Tu voz es más agradable que la mía. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó, separó, perdonó de nosotros nuestras rebeliones. Nos separó. No podíamos nosotros. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando nadie daba un centavo por ti, Dios llegó y dio toda su vida por ti. Entregó todo por ti y rompió esas cadenas. Oh, mira cómo Dios sí sabe lo que está haciendo en este verso. ¿Qué tan lejos queda el oriente del occidente? El este del oeste. ¿Qué tan lejos? Si te subes a un avión y pones el navegador del avión en dirección oriente, el avión se va hacia el oriente. Le puedes dar cuantas vueltas quieras alrededor de la tierra que jamás el navegador va a cambiar de dirección y ahora va a ir hacia el oeste. Nunca. Si lo pones en dirección oeste y despegas y le das la vuelta a la tierra 1000 veces, siempre vas a ir en dirección oeste. Nunca vas a encontrar que se unen el este y el oeste. Por eso dice tan separados, tan distantes, tan lejos, tan infinitamente imposibles de lejos que están. Así yo arranqué, quité, separé tu pecado y lo eché para siempre en el mar del olvido para no acordarme de él jamás. Ahora, si agarras el avión y lo pones en dirección norte, el navegador en dirección norte, vas a volar hacia el polo norte. Pasas el polo norte y el navegador cambia y ahora va hacia el sur.
Por eso Dios sabía de ciencia lo que estaba diciendo, porque no iba a ponerle la comparación norte-sur, sino este y oeste, para que entendieras que no importa quién quiera recordarte el pecado del cual Dios ya te perdonó, cuando vienen a Dios, Dios dice, ¿de qué estás hablando? Eso ya no existe. Y para que veas que no es solamente retórica espiritual de automotivación, vamos a ver un pasaje más que nos va a dar luz en todo esto. Verso 14 dice: pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Tienes que leer la última parte conmigo otra vez. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y por la sangre del Cordero, eso anuló para siempre. ¿Sabes qué sucede con Apocalipsis en el juicio final, en el juicio, gran juicio de todos? Dice, se van a pedir los libros y el libro. Y todos los seres humanos tendremos que comparecer. Pablo lo dice de esta forma: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Jesús. Hazme un favor a la persona que está a la par tuya, decirle, también tú. Antes de que empieces a sentirse, ay, yo no, porque yo soy profeta. No. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El problema es que hay algunos cristianos que piensan que son miembros del jurado. Por ahí no, ese juicio es Dios es el juez, que hay un acusador que se llama Satanás y traen los libros de tus obras que no alcanzan los barcos y los furgones y los aviones de carga para acumular todo lo que has hecho, esas bolas de pecado amarradas a tu vida que están ahí registradas. Y cuando se abren esos libros, Satanás, el fiscal acusador, va a decir, ¿viste? Allá abajo lo quiero conmigo. Pero en ese instante se para nuestro abogado defensor, Jesucristo de Nazaret. Pero Él, al poner su fe en mí, anulamos el acta de decretos. Entonces el juez pide, tráiganme el otro libro, y traen el libro de la vida del Cordero de Dios y examinan ahí y aparece tu nombre escrito con la sangre del Cordero. Por eso Jesús va a decir, aquel cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida del Cordero de Dios tiene condenación eterna. Pero ¿cuántos de ustedes han puesto su fe en Jesucristo? Para Dios esta es tu promesa de salvación. Él vino a rescatarte, no solamente para la vida eterna, sino de la atadura del pecado. Amén. Adán salió con dos cosas del jardín, con el pecado y con la culpabilidad, dijimos. Pero Dios ha anulado el acta de decretos. En ese momento, cuando Jesús pide el libro y mira que tu nombre está ahí, dice la Biblia que todo lo que estaba escrito en estos libros se desvanece. Y el diablo le da un colapso ahí, pide psiquiatras, pide terapias, pide holísticos, pide piedras cristales y pide marihuana y pide cocaína y pide lo que quiera pedir para relajarse un poco, ¿verdad? Porque mira, no sé qué pasó en este juicio. Ya tenía armado todo para condenarlo. Es que ese no merece la vida eterna, ese no merece la salvación. ¿Cuántos de ustedes saben que no es por merecer que Dios nos ama? Nos ama porque Él es Dios y es su placer hacerlo. Bueno, Hebreos 10 te va a decir, el verso, Colosenses 2:14 te va a decir, ha anulado el acta de los decretos, ha anulado el acta. El acta de los decretos en el contexto griego que usa Pablo es un contrato escrito por tu puño y letra y firmado por ti. Cada pecado que estabas cometiendo, estabas escribiendo esta acta de decretos. Yo hice esto, yo pensé aquello, yo sentí lo otro, yo dije lo otro. Y ahí van desde el instante, la primera mentira, la primera engaño, la primera falsedad, la primera irrespeto, la primera rebelión, el primer pecado, la primera inmoralidad, y todo ahí, la primera borrachera, ahí van, el primer robo, el primer asalto, ahí va. Yo no robo, yo no mato, yo no miento, no, pero todo ahí va. Y se va acumulando. ¿Y qué sucede? Entonces Hebreos te va a decir que, pero con estos sacrificios, hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Sabes qué? Tus pecados quedan registrados. Se lleva una cuenta exacta. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso era necesario repetir otra vez la cosa el siguiente año.
Hebreos 10, pero Cristo, otra vez ese pero de Dios. Pero Cristo, que tal vez lo puedes leer juntamente conmigo en voz alta. Después de ofrecer, ¿cuántas veces? Una sola vez, un solo, ¿cuántos sacrificios? Uno solo. ¿Por quiénes? Por los pecados. Para siempre se sentó a la derecha de Dios y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Si tienes fe en Jesucristo, Dios dice, perfecto. Pastor, perdón, esa no me la trago. Por eso es fe. Entonces puedes decir muy bíblicamente, soy perfecto por fe. Amén. Bueno, Señor, no la captaron, no quieren. Bueno, todavía les falta un poquito más. De esto nos da testimonio el cuerpo apostólico. No, el Espíritu Santo. Pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de... ¡Ay, Señor! ¿Qué pasó aquí? ¿Para cuántos de ustedes estas son buenas noticias? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, separados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado, dice la palabra de Dios. Ok, vamos bien, ya casi termino. A propósito, después tenemos bautizos. Regresamos a Colosenses. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ha anulado el acta que había en contra de nosotros. Pero tenemos una pregunta aquí con esto. Dos cosas fueron clavadas en la cruz. Jesucristo y nuestros pecados. Jesús fue clavado por nuestros pecados, pero nuestros pecados fueron clavados por Jesús. Teníamos una deuda que no podíamos pagar y Jesús pagó una deuda que Él no debía. ¿Cómo sabemos que Dios aceptó el pago y que el pago era suficiente? ¿Cómo sabemos? ¿Qué hay? Te doy un desafío al salir hoy aquí y estés donde estés. Busca una persona que no conozcas, busca la oportunidad de hacer una conversación y pregúntale, haz esa pregunta. ¿Qué piensas o qué piensa usted que hay después de la muerte? A ver qué te contesto. Cuando muramos, ¿qué piensas que va a pasar? Esa pregunta se la hice a un vendedor árabe en Jerusalén. Estábamos caminando por las calles de Jerusalén, estábamos en 10 días de ayuno de oración ahí en la Convocación de Naciones, pero después habíamos tenido tiempo de pasear y mi suegra, la pastora Chávez, quería encontrar una Biblia de madre perla que vendían estos árabes. Y entonces estamos ahí, era viernes, y el viernes es el día en que los musulmanes tienen que estar en la mezquita. Entonces yo le digo, mira, ¿y por qué no estás en la mezquita ahorita? ¿Por qué estás vendiendo? ¿Por qué tienes abierto el negocio? No, es que el Corán se lleva aquí, me dice, ¿verdad? Ok. Mira, ¿y qué dice el Corán? ¿Qué va a pasar contigo cuando te mueras? Pues la verdad no sé, porque nunca nadie que haya ido después de la muerte y regresado me ha venido a contar nada, me dijo él. Y mira qué casualidad, a mí ya me contaron. ¿Así quién? Jesucristo de Nazaret, aquí mismo en Jerusalén, aquí murió y aquí lo sepultaron y aquí resucitó, y Él vino a alcanzarme cuando yo estaba perdido, ciego y amarrado, me hizo libre y me llenó de su amor y de su gloria, y por eso estoy hoy aquí orando por la paz de Jerusalén. Nos invitó a comer a su casa. Hacé la prueba. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos literalmente que el día que nuestro cuerpo deje de estar vivo aquí en la tierra y el alma se presente a Dios, que tienes de verdad todos tus pecados perdonados y no hay récord de ellos y vas a poder entrar para siempre a la eternidad con Dios? Una sola razón: la resurrección. La resurrección. ¿Cuál es la mejor evidencia de que Jesús resucitó?
la inconfundible evidencia de que Él literalmente resucitó. ¿Sabes cuál es? La persona que está sentada a la par tuya. Tú eres la mejor evidencia, porque lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo Dios en tu vida. Porque el día que recibiste el mensaje de salvación y lo creíste, literalmente todo en tu vida fue revolucionado por la fuerza de su amor, el poder de su perdón, la autoridad de su nombre, y las cadenas se rompieron. Y ahora el adversario ya no te tiene dominado, ahora Él está bajo tus pies, dice la Biblia. Tú eres la evidencia que Él ha resucitado. Y eso quiere decir que la deuda fue pagada. Apocalipsis, ya termino con esto, capítulo 1. Está Juan, el discípulo amado, el más cercano a Jesús, el único a quien Jesús le contó quién lo iba a traicionar. Está ahora aquí en la visión que es llevado por el Espíritu al mismo trono de Dios, y está escuchando este mensaje que está ahora enviando a las iglesias. Que la gracia y la paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de Jesucristo, el testigo fiel. Palabra clave en lo legal espiritual, testigo fiel. Lo que Jesús testifica es la verdad, solo la verdad y totalmente la verdad. Luego dice, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Para Dios tú no eres un simple ser humano que está aquí en la tierra, por favor. Tienes que captar lo que Dios quiere que captes, porque si lo recibes y lo crees y le permites al Espíritu Santo transformarte, vas a empezar a funcionar en esa calidad como Dios quiere que lo hagas, porque está restaurando todas las cosas en tu vida y finalmente las va a restaurar todas en toda la humanidad. Mira pues, reyes y sacerdotes. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ya viene en las nubes y todos lo verán. Aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Luego termina diciendo, Dios el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Juan está hablando con Él y no sabe quién es. Está con el rostro en tierra, muerto de temor, muerto de miedo. Dice aquí, cuando lo vi, caí como muerto. Pero Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, no temas. Quiero que escuches esas palabras del Señor esta mañana a ti, a cada uno de nosotros. No temas, no temas. No temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo. Vivo para siempre. Amén. Jesús dice amén. Cuando Jesús dice amén, ese amén es eternamente sellado para la gloria de Dios. Nada lo cambia. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo y tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Lo vencí en el cielo, lo vencí en la tierra y lo vencí debajo de la tierra. Resucité con la victoria y la victoria es tu victoria. Todos tus pecados han quedado perdonados. Fuiste rescatado. ¿Sabes quién necesita ser rescatado? Alguien que no puede librarse a sí mismo. Por eso lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios. Entonces, cerramos esto con 2 Corintios 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice las viejas pasaron, las cosas viejas pasaron. No lo leas mal, a conveniencia. Algunos leen mal a conveniencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén, todas, completamente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo
por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos esta palabra de la reconciliación. ¿Ven? El gran rescate. Tus pecados no podías quitártelos, estabas cautivo por ellos. Hay dos condiciones: prisión y cautiverio. La prisión es una sentencia por un crimen cometido. El cautiverio ha sido dominado o tomado por una fuerza mayor que la tuya. Para poder ser libre de la prisión, el juez tiene que darte libertad. Pero para poder ser libre del cautiverio, el libertador tiene que llegar a rescatarte. Y en este caso, estábamos en ambas condiciones: prisioneros por sentencia eterna por el pecado y cautivos por el mismo pecado a la voluntad del adversario. ¿Qué hizo Dios? Dio una sentencia de amor y misericordia. Si tú vas a morir por ellos y aceptas recibir su pecado en ti, aunque tú nunca peques, yo los perdono. Y luego vas a ir y vas a romper las cadenas de su pecado por medio de tu sangre. Esa es la gran diferencia. La deuda fue pagada en su totalidad. La deuda fue pagada. Esta mañana, tienes que tomar una decisión. Todos, sin excepción, tenemos que hacer una decisión, porque todos en esta casa y los que me ven por internet, sin excepción, todos vamos a morir un día. Pero vamos a morir en una de dos condiciones. Escúcheme bien. Vas a morir en una de dos condiciones: en deuda con Dios o con la deuda totalmente cancelada. En deuda con Dios o con la deuda totalmente cancelada. Cuando nació nuestro hijo Jonathan en Estados Unidos y tuvo complicaciones y el Señor obró un milagro en él, se extendió la estadía más del plan original de cuánto tenía que estar en el hospital. Pero el día que ya le dieron de alta y ya estaba todo bien, yo fui a la administración para pedir la cuenta, para pagar la hospitalización de él y el trabajo de parto de Debbie. La señorita saca la carpeta donde está el récord y empieza a ver y dice: mire, usted no debe nada. ¿Cómo que no? ¿Era un hospital privado? ¿No era un hospital nacional? ¿Cómo que no? No, mire, aquí aparece aquí la cuenta ya está pagada. Alguien vino a pagarla. No sabemos quién fue, a la fecha no sabemos quién fue. Pero Dios mandó a alguien a pagar la cuenta. Era indistinto si la podía pagar yo o no. Pero en esta realidad actual, la cuenta que tenemos con Dios no la podemos pagar nosotros. No la podemos pagar. Y Dios te dice: Hakuna Matata. Don't worry, be happy. Ya la pagué yo. Ya la pagué yo. Ya la pagué yo. Ya la pagué yo. Solo tienes, al igual que ese ladrón crucificado junto a Jesús en la cruz, decirle al Señor: acuérdate de mí, Señor. Soy pecador. Necesito tu perdón. Necesito tu misericordia. Y el Señor te va a decir lo mismo que le dijo a ese hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre pecador no tuvo chance de enmendar nada en su vida más que solamente poner su fe en Jesucristo. Y eso es lo único que se requiere. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a terminar tu vida cuando esto suceda en deuda con Dios
o con la deuda completamente pagada. Jesús dijo en la cruz, y lo mencionaba Jorge también, consumado es, todo está cancelado, todo está pagado. No hay nada más que hacer, solamente debes creerle a Él, que Él te ha perdonado para siempre. Amén. Es tu decisión. Cierra tus ojos un momento. Digno y santo es el Cordero inmolado en la cruz. Praise. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Pídele al Señor, si no lo has hecho aún, quiero entregarte mi vida, Señor. Quiero recibirte como mi Salvador. Quiero recibir, tal vez puedes decírselo de esta forma: Señor, necesito tu perdón. Si alguien está hoy aquí y necesita recibir de Dios perdón, hoy es el día correcto para recibirlo. Solamente levanta una mano al cielo en señal de entrega a Dios y dile: Señor, necesito tu perdón. Él está viendo esas manos. Los que están por internet también. Necesito tu perdón. Los que han levantado su mano ahorita mismo, se da la orden por el decreto eterno, el decreto divino. El acta de decretos que te era contraria ha quedado completamente anulada. Eres perdonado, ya no hay condenación en ti. ¿Para cuántos de ustedes saber que tienes perdón completo y total de todos tus pecados es razón de fiesta, celebración y alegría? ¿Para cuántos de ustedes es razón de libertad y gozo? ¿Para cuántos de ustedes? Si es así, ponte de pie y dale gracias a Dios por la libertad que has alcanzado en Jesucristo y el perdón que Él te ha dado. Vamos a celebrar terminando esta mañana, y los que puedan quedarse los espero después en el área del bautisterio. Aleluya. ¿Cuántos me ayudan con sus palmas en esta mañana? Oh, oh, oh. Hoy todo vuelve a empezar donde me encontraste. Hoy vuelvo a tu corazón, a ti me rindo. Toma, esto es todo lo que soy. Hoy todo vuelve a empezar, por ti soy libre, puedo sentir aquí tu palpitar, Dios, toma, esto es todo lo que soy. Tú nunca te rendirás, no importa si lejos voy, tú nunca me abandonarás. Los cielos cantan hoy, el futuro empezó. Vamos a decir, puedo sentir, solo la iglesia, puedo sentir, vamos, que vivo estoy cuando mi Dios danza conmigo. Puedo sentir que vivo estoy cuando mi Dios danza conmigo. Oh, 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 danza conmigo. Oh, oh, oh. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a nuestro Dios?
Puedo sentir que vivo estoy cuando mi Dios danza conmigo. Hoy eres libre para siempre. Gracias a Jesucristo de Nazaret. Que Dios les bendiga. Disfruta tu vida para Dios.